que, Ujú. que les conviene, porque así uno puede contar con otros invitados que quizás se les complica, y podemos tener gente incluso que no esté en la ciudad, y eso es muy bueno, ¿no? Para no negarle el acceso a nadie y seguir pudiendo intercambiar. Pues Erika, hazte cargo, ¿no? Ok, yo pensaba, Ana María, si quieres, que empieces tú con tu texto, después sigo yo. A ver, Billy, tú eres el único que no ha presentado su propuesta porque como decidimos elaborar la sesión del Museo de la Mujer de hace 2 meses, la de enero, Febrero. entonces después en el orden que quieran, estarían Lourdes, Circe y tú. A mí me gustaría estar al final. Escuché la sesión del Museo de la Mujer, tomé mis notas, a partir de ahí traté de armar algo que conectara con todas, Ajá, pero de todos modos me gustaría escuchar cómo retrabajaron las cosas el día de hoy. ok, ok. Entonces, si quieren, Lourdes, Circe y Billy después. Yo sobre lo que leí la sesión del 19 de febrero, Ujú. si mal no recuerdo, la sesión del 19 de febrero fue cuando Natalia expuso el caso de Acteal y nos Sí. fuimos a marzo. Entonces serían esas dos sesiones que hemos juntado y sobre esto basaríamos el texto. Eso fue mi sugerencia para que no tuviéramos que pensar algo nuevo, sino a partir de lo ya escrito, simplemente que desarrolláramos. Ujú. Pero bueno, se vale que alguna o alguno de ustedes quiera hacer otra cosa también, ¿no? Bueno, Claro. comienzo. Me voy a ir muy rápido y les voy a indicar lo que voy a desarrollar y que no tengo en este momento desarrollado. Lo tengo en otras hojas y demás, pero para que más o menos se den cuenta cómo voy a proceder. Entonces voy a leer incluso algo que leí, ¿no? O parte de lo que leí. Bueno, entre los temas que trabajaríamos, y esto era porque iba dirigido al Museo de la Mujer, obviamente, lo frasearía de otra manera, quiero destacar la cuestión, o más bien las formas de interrogar y de acercamiento y lectura crítica sobre la memoria, pero sobre todo en particular escogiendo del gran campo de investigación de la memoria el caso más particular de la memoria colectiva y sobre todo de su necesidad para las mujeres organizadas o para las mujeres que están intentando organizar sus movimientos éticos, de demanda, etcétera, para irlos trabajando como formas de organización política de lo social. Las mujeres serían aquel grupo complejo, diverso, que saben que toda memoria es sobre todo, como suele llamarse, interseccional, puesto que articula distintas formas de dominación sin que necesariamente una de estas formas de dominación sobredetermine a todas las demás. Brevemente, me refiero a la etnia, a la clase social o clase económica, por supuesto al género, a la lengua, a la cultura también, y indicar que estas formas de dominación, cada una de ellas por separado, son obviamente verticales, son formas de dominación vertical, pero que conjuntamente o de manera compleja se van interviniendo unas a otras en situaciones concretas. Y las mujeres son las que han trabajado sobre todo esa concreción de las formas de dominación. Podríamos hablar de formas de articulación de la dominación. A continuación, nos preguntaríamos también
de manera muy directa cómo se configura esa memoria colectiva, cómo funcionan las formas de construcción de la memoria colectiva. Sin olvidar que cuando nos preguntamos sobre la configuración de la memoria colectiva, nos interesa también lo siguiente: cómo permanece en el grupo social, en la comunidad, la memoria colectiva. Esto es, cómo se conserva, cuáles serían los dispositivos de conservación, qué formas de archivo conoce la memoria colectiva de las mujeres, sobre todo en México y en América Latina, cuáles serían sus complejidades, incluso paradojas o dobles articulaciones a la manera derridiana, ¿sí? O sea, donde hay ciertas tensiones que obviamente no se resuelven, pero que en algunos momentos llevan esa preservación, esa permanencia de la memoria colectiva hacia, por ejemplo, momentos donde se distiende la unidad y la continuidad de esa memoria, y en otros momentos hemos percibido en algunos ejemplos que podríamos proponer cómo consigue homogeneizar esa memoria colectiva y tener efectos políticos sobre la comunidad, el grupo, o si quieren ustedes, incluso los frentes colectivos, donde esa memoria, que podría ser, por ejemplo, la memoria afectiva, la memoria no necesariamente emocional, pero sí afectiva en el sentido sobre todo de los afectos, de las afecciones del cuerpo, más bien diríamos. Entonces, ahí ubicar esta manera como la configuración de la memoria y su vuelta a archivo es difícil, es compleja y no necesariamente apunta a una situación feliz o exitosa, pero que sin embargo las mujeres juntas tienen que poder intentar rescatar las memorias colectivas y a la vez enfrentarse e intercambiar las maneras como te enfrentas a estos momentos que se desune esta memoria colectiva. Por lo tanto, también interrogaríamos el lugar del testimonio, tanto individual como quizá colectivo, dentro de esa memoria colectiva. Y, por supuesto, cuando digo esto, les estoy indicando lo que correspondería a párrafos no demasiado largos, donde veo cómo estamos utilizando, por ejemplo, la noción de testimonio, a qué autores quizás nos estamos refiriendo, y un poco una condensación de cómo estamos trabajando la figura del testimonio, donde el interés es sobre todo el cómo, es decir, la construcción. Pero también otro elemento importante del testimonio, tanto individual como colectivo, y en este sentido, en el momento que me voy a meter al testimonio individual y colectivo, entraría ahí y articularía todo lo que llevo ahora sobre la memoria con el tema de la subjetividad, para finalmente relacionarlo también con el tema de los cuerpos unidos, del entre de los cuerpos, lo que hacen los cuerpos juntos. Esto partiría de este momento, del momento del testimonio. Lo que intentaría no abarcar ampliamente, pero sí señalar su importancia, es la fuerza empática del testimonio. Y en ese sentido también sus efectos, su éxito, si quieren ustedes, su carácter performático interesante de esta fuerza empática del testimonio, y también su carácter autonómico, es decir, cómo el testimonio a veces incluso se aparta de la memoria, se aparta obviamente de la historia como práctica historiográfica, y construye su propio espacio de afección de los cuerpos y de la subjetividad. Es decir, el testimonio se integra también a movimientos sociales, se integra también a situaciones donde vemos la importancia del testimonio para sostener una lucha, para sostener, por ejemplo, una conmemoración, etcétera. Recuerden que lo que tenemos en mente es el caso de Acteal,
que fue planteado por Natalia y que está siendo trabajado por el Seminario de Investigación de Cuernavaca. Bueno, después paso a relacionar el testimonio con las lenguas originales y la importancia de que el testimonio no se construya desde la historiografía, los conceptos y las categorías de la historia, y tampoco de las ciencias sociales o políticas, ni de la antropología, por ejemplo, ni de la sociología, que ya son conceptos generalizables y de alguna manera se pretende que universalizables, y más bien se intentaría que, pensado el testimonio desde las lenguas originales, esto modifica notoriamente las formas de proceder del testimonio, pero sobre todo las formas de enunciación del testimonio. Por ejemplo, que parezca que todo testimonio, y aquí tenemos referencias porque estuvimos trabajando esto hace muchos años ya, más de 15 años, Erika me podrá corregir en este sentido, trabajamos esta figura del testimonio, su relación con ciertas lenguas originales de Abya Yala, de América Latina, y cómo se utiliza el plural o se utiliza la primera persona, y cómo esto no implica que tenga carácter biográfico y autobiográfico el testimonio, y cómo hay ciertas formas que han sido heredadas por la tradición que implican cómo elaborar un testimonio. Y aquí el ejemplo es un evento que hicimos, ya tiene unos cuantos años, donde invitamos a una compañera de Chiapas, y el texto que ella trajo era un texto que que en términos, ¿cómo podríamos decir? El mapa del texto, la manera de proceder del texto, yo incluso diría la danza del propio texto, utilizaba la repetición cada cierto tiempo, utilizaba cierta entonación determinada, aun cuando ella la tradujo al español. Pero esto se conservaba como una manera de establecimiento del testimonio, es decir, la fuerza del testimonio que para ser compartido tenía que recurrir a ciertos modos o formas que relacionaban esto con la lengua y sobre todo con la herencia de esa lengua. Y inmediatamente después planteo la relación del testimonio con la toma de la palabra de las mujeres sobrevivientes y la relación con sus herederas, cómo la toma de la palabra abre el camino para las formas de heredar por parte de las mujeres que no vivieron necesariamente esa situación. Entonces establecería a partir de la figura del testimonio una relación entre sobrevivientes y herederas. ¿Cuáles serían un poco sus relaciones? ¿A qué estarían aspirando? Y cómo implica relaciones entre el cuerpo y la subjetividad, en cualquiera de los casos. Cuerpo y subjetividad íntima, es decir, cuerpo y subjetividad individual, pero también cuerpo y subjetividad colectiva, o plural más bien debería decir, ¿no? Y múltiple. El otro tema sería inmediatamente el considerar la cuestión de la herencia, y cómo la herencia no necesariamente te obliga al heredero, sino que implica una relación, digamos, doble, donde quien hereda modifica el propio pasado del que se siente heredera, y por lo tanto estamos hablando que modifica la memoria, modifica el testimonio, y en última instancia se pelea contra la historia, sobre todo contra la historia oficial. Pero también la heredera tiene la posibilidad de modificarse a sí misma en este ejercicio de herencia. Y lo que modifica, obviamente, es su subjetividad, la modalidad de subjetividad que en el momento que se asume como heredera, está decidiendo. Ese sería esto. Y doy pie también a lo largo de todo esto a algunas preguntas. Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo heredar el dolor? ¿Cómo heredar la violencia? ¿Y qué tan importantes son para construir una espacialidad y temporalidad política? Es decir, para organizar
el espacio político para dar la lucha y para intentar pensar una sociedad justiciera de ahora en adelante. Entonces, ¿es posible heredar el dolor? ¿Conviene, por ejemplo, para estos frentes colectivos de lucha? En el caso de la violencia, un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede heredar este dolor? Si conviene, y si, como dicen algunas autoras, tú no puedes construir política desde el dolor individual. Entonces, discutir eso, plantearlo en términos tales que podamos discutir esa situación. Luego, la siguiente pregunta, y que tiene que ver con lo que planteó Natalia, puesto que Natalia está introduciendo términos tanto de la teoría del inconsciente freudiano como de otros autores contemporáneos, la cuestión de la repetición, incluyendo a Derrida, diría yo, ¿no? Por supuesto, sería la Capra, que fueron utilizados por nosotros y por Natalia, entonces estaríamos introduciendo el tema de la repetición. Entonces, lo haría a partir de intentar como dilucidar la pregunta, ¿cómo se pasa de la latencia de la repetición, de la latencia de la violencia, a la reelaboración mediante el trabajo con víctimas que transitan hacia ser sobrevivientes, ¿no? Y cómo esto impacta la organización colectiva, es decir, el trabajo comunitario del duelo, porque se trataría de plantear este término que nosotras y nosotros hemos utilizado en nuestro seminario desde hace unos cuantos años, ¿no? Hablar de trabajo comunitario del duelo. Ok. El siguiente tema, que es el 3, sería aterrizar en la cuestión de la subjetividad, es decir, cómo pasamos, hacernos la pregunta nuevamente, cómo se pasa de lo privado del dolor a lo público, que sería lo político, si este paso puede ser, si no inmediato, al menos accesible como paso, como tránsito, o bien, más bien, habría que pensar en un corte profundo, en una intervención profunda, en un gesto performático profundo para pasar de lo privado, del dolor, a lo público, de lo político. Y esto vale también para el caso de pensar la sobrevivencia, en estos casos, por ejemplo, el caso de Acteal y muchos otros que se nos puedan ocurrir, cómo sobrevive la colectividad, aunque las víctimas de esa colectividad ya estén muertas, ¿no? Entonces, Acteal sería un escenario desde el cual pensar todo esto, y esto nos permitiría teorizar un poco sobre estos casos, es decir, cómo estamos utilizando estos casos, cómo esto no significa ni una falta de respeto, ni un hablar por las víctimas de este tipo de actos violentos, sino cómo desde la teoría, cómo desde la academia utilizamos estos casos como el de Acteal para propósitos políticos, críticos, pero también teóricos, es decir, también académicos, ¿no? Y aquí entraría el tema de la crueldad, que era el tema de Natalia, pero planteado, es decir, cómo en el caso de Acteal podríamos darnos a la tarea de, si no redefinir, sí, simplemente establecer otra cadena de significación a partir de esta viejísima noción, de este viejísimo concepto de crueldad. Y sobre todo puesto en relación con la crueldad hacia los cuerpos femeninos o feminizados. Y el punto 4 sería que en última instancia a la academia, a la teoría, no le basta recordar, por ejemplo, el caso de Acteal, la violencia, denunciarla, marchar, digamos, junto a los sobrevivientes o a las víctimas, sino que también tendríamos que ver de qué manera la teoría puede organizar, o sea, plantear una organización de la vida otra, una organización política que, aunque surja de la academia, tenga un propósito determinado que no se subsuma a acompañar únicamente a las víctimas, ¿no?
o apoyar a las víctimas. Entonces sería pensar otro tipo de ejercicio político de la academia. Y ahí me quedaría, hay otra serie de elementos, pero esto sería lo importante que voy a trabajar. Entonces, como verán, son 4 temas. Perdón, no podía encender el micrófono. Tomé nota, Ana María. Me parece que es un montón, de cualquier manera. Todo muy importante. Entonces, pues habrá que condensar. Creo que todos. Sí, o sea, la idea es condensado, como que yo intentaría en cada uno de los puntos aterrizar 2 preguntas. Más bien 2 problemáticas o 2 formas de problematizar para poder discutir con el grupo, con el otro seminario, ¿no? Y diciéndoles que esto es obviamente muy concentrado, pero es que si me quedo con una para solo desarrollar, siento que es muy pobre. Ahora, si a ustedes les parece que no haga esto, sino que me concentre en una, lo hago. No, porque yo creo que todas son muy importantes, nada más habrá que hacerlo súper puntual. Yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. Ahora vemos, no, pero no, yo no dejaría nada fuera. Okay. Bueno, entonces les platico, hice un poco lo mismo, o sea, retomé las 2 participaciones anteriores del Museo de la Mujer a partir de la lectura del texto de Natalia Talavera, para lo de España. Y la segunda parte de este texto es lo que voy a leer mañana en el Museo de la Mujer también. Entonces, nada más elaboré algunas cuantas cuestiones y bueno, y algunas están, o sea, las notas son las mismas que las del Museo de la Mujer. Entonces, bueno, estoy retomando de las participaciones de las 2 sesiones anteriores, con el interés de plantear solo algunas cuestiones en torno a las violencias contra los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados, las memorias de estas violencias, sus efectos sobre las subjetividades individuales y colectivas. Esta noción de las subjetividades colectivas creo que es una que hemos ido elaborando a lo largo de todas las sesiones del Museo de la Mujer y me parece importante. Entonces, aunque podría estar sujeta a discusión, creo que es interesante plantearla así. Y las prácticas colectivas de resistencia, de lucha y de elaboración de las experiencias traumáticas, más puntualmente de los síntomas de las experiencias traumáticas desde la lectura de la capa. Bueno, entonces recordemos que las discusiones partieron de la investigación de Natalia Talavera sobre la masacre de Acteal, en la que fueron asesinadas 45 personas, en su mayoría mujeres, 4 de ellas embarazadas y muchas menores de edad. En su ensayo, Talavera insistió en la necesidad de atender a los testimonios de las y los sobrevivientes para defender las fuerzas de la palabra testimonial. Y me detengo en 2 de estas fuerzas, que no son las únicas, pero que me parece importante trabajar. La primera, como sostuvo Natalia, es la inscripción del acontecimiento violento o, agrego yo, series de acontecimientos violentos que no cesan en una memoria histórica que los excluye sistemáticamente. Decía, aunque sea evidente, hay que insistir en lo siguiente, en el caso de la masacre de Acteal, como en la larga historia de las violencias que han sufrido las mujeres y los pueblos indígenas, esta exclusión de la memoria histórica es una instancia también violenta del racismo y de otras formas de dominación y de exclusión que estructuran nuestra sociedad colonial. Eso es lo que produce estas memorias testimoniales como memorias justamente de los otros o de las otras. Como dice Natalia, se trata de las voces de las y los excluidos. Es necesario, había sostenido, no aceptar estas exclusiones. Entonces, esta fuerza testimonial de inscripción en la memoria es también una memoria de no aceptación de las exclusiones y una fuerza de resistencia, ¿no? Aquí citaba yo uno de los testimonios que aparece bajo el nombre de Guadalupe Vázquez Luna, aunque en esta compilación de testimonios de Aida Hernández han cambiado los nombres.
de todas las sobrevivientes para protegerlas. Pero el libro se publicó además un año después de la masacre, apenas, ¿no? Entonces, bueno, en la voz de Guadalupe Vázquez Luna, ella decía, si nos olvidan a obligar lo inolvidable, lo recordamos para hacerlo más grande y hacer que todo el mundo lo sepa. Entonces, además de la demanda de justicia por las vidas destruidas, aniquiladas, yo subrayo hacer más grande en estos mismos términos, hacer que todo el mundo lo sepa, que se enfrenta a las violencias del desconocimiento, del olvido, de la descalificación de las voces y de las experiencias, o incluso de la anuencia de las violencias, quisiera yo proponer, ¿no? Y de la amenaza permanente cotidiana de la repetición de los asesinatos. Entonces creo que el testimonio es una estrategia colectiva de resistencia en este sentido, porque como anota Natalia, el testimonio no solo es el relato de una experiencia individual, como a veces se lo ha pensado, sino la voz de la experiencia común en que la diferencia entre lo personal y lo colectivo es difícil de determinar. Y también por su destinación, para que todo el mundo lo sepa, es una demanda de escucha y reconocimiento, y pienso que es necesario atender a esta demanda, ¿no? Entonces habíamos propuesto en las sesiones que para responder a esta demanda desde las luchas feministas, proponíamos la necesidad de establecer alianzas entre las diversas luchas de las mujeres o frentes de lucha, ¿no? Y también el deber desde los feminismos de incluir en su propia historia las luchas de las mujeres que han sido excluidas y especialmente las luchas de las mujeres indígenas con quienes tenemos una deuda. Entonces, otra forma de resistencia, otra fuerza de no aceptación de las exclusiones es la contribución a las alianzas políticas de las luchas de las mujeres. Esto se conecta con lo que acababa de decir Ana María, entonces habría que agregar también las luchas desde la teoría, ¿no? De las mujeres. Entonces, subrayamos el deber de reconocimiento de las diferencias también, siempre, y el respeto hacia las voces de las otras, que se enfrenta a la construcción de las otras como sujetas a la dominación y a las violencias. Sin embargo, y esta es otra propuesta, el testimonio no solo es el relato de las experiencias traumáticas, sino también es el relato de las estrategias de las luchas colectivas de las mujeres y de las comunidades ante estas experiencias. Su fuerza, en este caso, es la colectivización de estas memorias, de las cuales otras luchas pueden y deben aprender. Segunda fuerza del testimonio, y aquí puse la elaboración del trauma, muy particularmente la elaboración desde la lectura de la Capra, se refiere a la elaboración de los síntomas de la experiencia traumática. Entonces, en Historia en Tránsito, la Capra recurre al vocabulario psicoanalítico para distinguir entre el acontecimiento traumatizante, por una parte, puntual o fechable, y la experiencia del trauma que no lo es. Y emplea estos términos para referirse no solo, como sabemos, pero no solo a la psique individual, sino también a los procesos históricos que involucran problemas sociales y políticos por un lado, y por otro lado a las disciplinas y campos vinculados con la investigación histórica. Sobre la experiencia del trauma tengo una cita un poco larga, después la tendré que condensar para hacer mi participación más corta, pero que sí ahora me gustaría citar. La experiencia del trauma, dice la Capra, plantea dificultades aún mayores que el trauma histórico, ¿no? O quizá de otro orden de magnitud, el trauma es en sí mismo una experiencia perturbadora que irrumpe en o incluso amenaza destruir la experiencia en el sentido de vida integrada o al menos articulada de una manera viable. Hay un sentido en que el trauma es una experiencia fuera de contexto que perturba las expectativas y desestabiliza la comprensión de los contextos existentes. Me parece importante esta cita porque es necesario determinar el trauma y la experiencia del trauma de alguna manera. Además, la radicalmente desorientadora experiencia del trauma implica a menudo una disociación entre cognición y afecto, que creo que son conceptos que habría que someter a interrogación, ¿no? Particularmente esta oposición. En suma,
En la experiencia traumática casi siempre podemos representar entumbecidamente o con distancia lo que no podemos sentir y sentir abrumadoramente lo que no podemos representar, por lo menos con cierta distancia crítica y control cognitivo. Aquí tenemos una relación aporética entre representación y afecto con posibilidad de oscilación descontrolada entre los polos de una doble direccionalidad. Podríamos postular que la aporia indica un trauma que no ha sido viablemente elaborado y que por lo tanto conduce a la repetición compulsiva de la relación aporética. También podríamos afirmar que en términos de Benjamin, o al menos en mi apropiación de ellos, el trauma como experiencia es erlebnis, o sea, experiencia vivida, antes que erfarum, o sea, experiencia transmitida, experiencia apropiable, colectivizable, ¿no? Bueno, entonces el problema desde esta particular determinación del trauma en la Capra, el problema de elaborar el trauma, o más precisamente sus síntomas recurrentes, es pasar de experiencia de vida a experiencia transmitida hasta donde sea posible este movimiento o pasaje, ¿no? La narración, incluyendo la narrativa experimental, desempeña un papel importante aquí y, por supuesto, el testimonio. Bueno, en este sentido, también afirma la Capra, elaborar significa trabajar sobre los síntomas postraumáticos para mitigar los efectos de trauma, generando contrafuerzas a la repetición compulsiva o reactuación y posibilitando una articulación más viable de emoción y cognición o representación, y también la acción ética y sociopolítica en el presente y el futuro. La elaboración permite entonces el cese de la repetición en el sentido de la experiencia traumática, un siempre presente pasado que permanece, dice Natalia Talavera, en el sujeto individual y colectivo de manera latente, ¿no? Entonces la elaboración del trauma permite acabar con la repetición compulsiva de la experiencia traumática, en estos términos en particular. Bueno, el problema a mi entender es que la elaboración en este sentido supone que el acontecimiento traumatizante terminó efectivamente, es decir, supone que es un acontecimiento histórico concluido, ¿no? Y bueno, por eso es fechable y por eso es puntualizable, ¿no? En el caso específico de la masacre de Acteal, sin duda un acontecimiento puntual fechable, pero a la vez parte de una serie de violencias que constituyen el genocidio de los pueblos indígenas y de los movimientos de insurrección, pero creo que también en general, en el caso de las violencias sistemáticas, traumatizantes contra los cuerpos de las mujeres, marcados además por violencias racistas, clasistas, culturales, etcétera. Al trabajo de elaboración del trauma como repetición compulsiva hay que sumar la amenaza siempre presente en cualquier momento de la repetición de los eventos traumatizantes. Entonces, el testimonio, según Natalia Talavera y según la Capra, debido a su fuerza performativa, puede contribuir a la creación de posibilidades que antes eran impensables, como forma de colectivización y de elaboración de la experiencia traumática. Se trataría, dice Natalia Talavera, de llegar a un acuerdo con las vivencias dolorosas del pasado, con las pérdidas, y no solo con las pérdidas, sino con los sufrimientos de las hermanas, las hijas, las abuelas, que se viven en los propios cuerpos. Y estamos de acuerdo. Sin embargo, este trabajo de elaboración hay que sumar otro, que se hace simultáneamente, y esto es lo que nos enseñan las comunidades indígenas y otras colectividades. Y esta es la lucha por parar las violencias y todas las estrategias de lucha por parar las violencias que también están inscritas, vamos a decir, en los relatos testimoniales, no solo en los relatos testimoniales, pero también en los relatos testimoniales. Esto solo es posible, este trabajo de cese de las condiciones de posibilidad de las violencias, dice Natalia, mediante el trabajo colectivo, ¿no? Y aquí de nuevo surge la necesidad de conformar frentes de lucha. Entonces yo acabaría con esta propuesta de la conformación de frentes de luchas, subrayando además la responsabilidad ante la palabra y la experiencia de las otras, ¿no? Esto lo tengo que también puntualizar, elaborar, pero bueno, esta sería básicamente la participación mía.
Erika, nada más una pregunta. Sí. ¿Seguro va a participar Natalia? No, Porque sí, entonces quizá lo que podemos hacer es, por ejemplo, en tu caso, que la estás citando a ella y todo lo demás, convendría que les compartamos el texto. o que bien alguien cuente la matanza de Acteal, ¿entiendes? Es decir, faltarían ahí elementos para quienes nos están escuchando. O bien Ujú, que puedas rehacer tu texto de tal manera que sea y no sea cómplice del texto de Natalia, es decir, que no requieras, o sea, puedes meter citas, ujú, pero que no dependa tanto del texto de Natalia, y eso valdría para todas, porque ujú. si no, pues como que no tiene sentido estar en, hablando en torno a un texto que no va a ser leído ahí, como que... O lo que tú dices, que se los compartamos, si es que Natalia permite Ujú, que les compartamos su texto, eso tendrías que decidirlo, ¿no? ok. Ujú. Le pregunto a Natalia, ¿no? Si quiere, me gustaría darle lugar, independientemente de que van a invitar al seminario de ellos para otra sesión, me había dicho Maya. Y si prefiere que no, entonces pues sí, yo reformulo, ¿no? Fíjate, lo que acabas de decir es interesante porque si a ellos les toca participar antes que a nosotros, pues ya, No, y, sería después. ah, bueno, ah, bueno. Entonces nada, no digo nada. Bien, sí. Lourdes, ¿no? Ok, bueno, yo no he todavía escrito nada, sino que tengo varias ideas que les quiero exponer y que voy a tratar de irlas relacionando, sobre todo con lo que nos compartió Ana María. Yo pensaba irme del lado pues de la justicia, de sociedad justiciera, pero sobre todo de justicia reproductiva, para desde ahí poder relacionar cuerpo, subjetividad, política del contagio, como le habíamos, bueno, como le había llamado, según recuerdo, Natalia, y poniendo en el centro tratar de mostrar al cuerpo como territorio y la invención colectiva feminista también, ¿no? O sea, quiero como tratar de cruzar todo eso para hablar de una serie de figuras distintas de la subjetividad, de subjetividades emancipadas desde el acompañamiento, los cuidados, la atenta escucha del testimonio, pero también el trabajo de duelo colectivo, como lo hizo Natalia, que tiene que ver con el trauma, pero aquí trabajo de duelo colectivo yo quería como separarlo. Por un lado, el acompañamiento al aborto seguro, por ejemplo, cuando no hay política pública y que lo hacen los colectivos. Y por otro lado, lo que sí se ha hecho desde la gubernamentabilidad, pero por las estrategias de resistencia de los grupos de mujeres, de los colectivos feministas, etcétera, ¿no? Entonces ahí quisiera pues regresar a esta división que a mí pues me da un poco como de piso o de base, que es lo micropolítico, las políticas organizativas, sobre todo de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar, y por otro lado la macropolítica o la figura de la demanda ante el Estado desde el marco liberal. Y si apagas la cámara, Lourdes, porque te congelaste.
Pues igual si alguien tiene, es que yo cambié mi teléfono y no tengo su WhatsApp, a lo mejor no se ha dado cuenta que ya la sacó el Zoom. No, yo creo que sí, porque no es la primera vez que le pasa. Creo que ya salió. Eh, Sí, A ahorita lo mejor, le doy sí, acceso. iba a volver a entrar, sí, no, porque le a ha lo pasado. mejor si apagamos todas para que sea menos pesada la transmisión, la cámara, No, es el internet de cada quien. ¿es de ella? Ok. Sí, Sí. Sí, le ha pasado, sobre todo porque hay muchas personas a veces utilizando el mismo. Aunque a veces sí funciona apagar las cámaras, aunque sea su internet. Si apagamos las cámaras, sí como que se estabiliza un poco. ¿Sí? A mí me ha pasado en clase y me ha funcionado. Ah, bueno. Pues ahora que ella entre, lo apagamos todos para que ella pueda continuar. ¿Quiere alguien mientras participar y en cuanto entre ella? Pues Sobre igual todo, yo no creo esforzarme mucho. a ver, No logré escribir, pero lo que hice fue como ir apuntando ideas. La idea era pensar alteridades digitales. Lo que voy a hacer sobre todo es retomar la noción de alteridad del vocabulario. Y justamente quiero partir desde la parte de la cibernética. Voy a retomar un texto de Norbert Wiener de 1950 que se llama Cibernética y Sociedad en español, y en inglés se llamó The Human Use of Human Beings. Lo que me parece interesante de acá es que justamente la palabra cibernética se utiliza como, bueno, o sea, a veces se traduce como el gobierno de las máquinas, pero en realidad lo que él está pensando en este libro es cómo es la comunicación entre los humanos y las máquinas. Entonces, mi idea es desarrollar en este sentido que la cibernética no es una comunicación específica entre los humanos y las máquinas, sino que es una alteridad de posibilidades entre las máquinas y los humanos, y que sin embargo, como esta homogeneización tecnológica lo que ha intentado es que exista una sola forma de comunicación entre máquinas y humanos, aterrizado sobre todo en la parte de la digitalidad, y que desde esta propuesta de la teoría de la información y la comunicación en Shannon y Weber, lo que se ha intentado es sacar todos los ruidos de esta comunicación y entonces ir haciendo cada vez sistemas muchísimo más cerrados a la contingencia, lo cual implica una analogía en la comunicación que justamente iría en contra de la posibilidad de la alteridad, partiendo de que esta comunicación, voy a retomar la noción de sujeto de Gilbert Simondon, donde plantea que el sujeto puede ser el sujeto técnico, el objeto, como los sujetos, por su parte, pues son los humanos, y bueno, ahí ya sería como un poco problematizar también la noción de los vivientes. Creo que Donna Haraway lo permite cuando está hablando en quedarse en el problema, donde ya está pensando en una comunicación muchísimo más sofisticada entre objetos humanos y seres vivientes. En este caso hay un ejemplo en específico de las palomas. Entonces, la idea sería que a partir de esta noción de cibernética como la comunicación entre humanos y máquinas, como un poco rastrear cómo la historia de la computación actual lo que ha ido es como justo sesgando todas las variedades, o sea, más bien todas las alteridades, y lo que ha intentado es establecer una línea, una homogenización técnica que a su vez está tejida con una hegemonía epistémica, tanto en la organización del pensamiento como en las semánticas al interior del Internet. Podemos pensar, por ejemplo, las enciclopedias, y que, por ejemplo, cuando se habla de una alteridad, en realidad lo que se hace es subsumir a las formas del pensamiento eurocéntrico los conocimientos, como por ejemplo puede ser esta Wikipedia en náhuatl o la Wikipedia en maya, que en realidad lo que hacen es que absorben y meten dentro de las estructuras de pensamiento occidentales y se validan desde
de las estructuras de pensamiento, sobre todo las eurocéntricas, porque estaríamos pensando que en el caso de la enciclopedia maya o la náhuatl, quienes son los bibliotecarios encargados de agregar este conocimiento son los españoles. La mayoría de los bibliotecarios están en España y son los que al final deciden qué información se integra o no a la enciclopedia. Entonces, esta integración del conocimiento sigue siendo jerárquica y sigue siendo como desde el español y aparte desde una lógica y una gramática del español y el español europeo además, ¿no? Entonces, plantearía este ejemplo de la cibernética como una linealidad, pero que la cibernética lo que pretende en su origen, al menos desde esta posibilidad que nos está dando Norbert Wiener en el 1950 y que están discutiendo un montón de personas en este momento, es la posibilidad de una alteridad de sistemas, lo cual implicaría que no tienen que ser verticales, ni jerárquicos, ni tienen que ser cerrados. Entonces, la posibilidad de la alteridad iría en dos sentidos. Uno, dejar de pensar lo tecnológico dentro de la digitalidad que conocemos, con todas las normativas, como son la comunicación de protocolos, como son la creación de enciclopedias universales, como es el almacenamiento en servidores específicos fuera del país, que no están administrados por las comunidades, y también pensar que esto implica que lo tecnológico tendría que ser entendido como una alteridad de máquinas que están dentro de cosmotecnias específicas y que esta homogenización digital a lo que tiende es a el empobrecimiento de todas las posibilidades de sistemas y de comunicaciones y de relaciones entre las comunidades, y que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es una vuelta atrás en el sentido de que el Internet no tendría que ser global, sino que tendría que ser una cibernética de una construcción de sistemas específicos y locales, y no por estar en Internet tendrían que hacer sentido a las lógicas hegemónicas, sino que tendrían que hacer sentido a problemas muy específicos. Entonces, esa es como la propuesta que yo tenía, retomando siempre, partiendo desde, o sea, yo he estado como haciendo búsquedas dentro del diccionario, ya tengo aquí un montón de citas, pero todavía no logro tejerlo con las preguntas que tengo, que ese sería como el trabajo que tendría yo que hacer a continuación. Pero sí, lo que yo quería era como rescatar la noción de alteridad del vocabulario para irlo problematizando con esta hegemonización tecnológica, ¿no? Esa sería como la tarea que yo tengo pensado hacer. María, a ver si esto te ayuda. Empieza con algo mucho más específico y puntual. Pon el caso de esta enciclopedia, por ejemplo, náhuatl, o aymara, o quechua, o de donde sea, ¿no? Plantéala, o sea, descríbela muy, muy claramente, y a partir de ella empieza a desarrollar todas tus otras nociones. O sea, no empieces en abstracto desde las nociones como hiciste ahora con nosotros, empieza en algo concreto, qué problemas esto acarrea y cómo lo vas a ir solucionando, escogiendo aquellas nociones o categorías que van a enriquecer tu propuesta y que van a mostrar que en general se sigue pensando de una manera muy hegemónica y eurocéntrica, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia, ¿no? Para que lo puedas relacionar y que quizá utilices cosas como no solo relación entre humanos y máquinas, que hables de cuerpos, para que podamos incluir la noción de cuerpo, es decir, que intentes una definición de cuerpo a partir de este ejemplo de una enciclopedia, ¿no? Que tiene que ver con cómo el cuerpo utiliza estas cosas, ¿no es cierto? Tiene que ver con una pragmática. Entonces yo creo que por ahí eso sería interesantísimo. Sí, y justo, bueno, estaba yo pensando a partir de que te estaba escuchando cuando hablabas de este punto 3 sobre la subjetividad y el gesto performático, que yo pensaría como que a lo mejor a partir de ahí yo podría tejer con la participación de ustedes
Bueno, ahí no sé, tendría que decidir si quiero pensar la noción de gesto, porque es muy poquito tiempo como para que yo pudiera entender perfectamente la noción de gesto, pero sí me parece que es performático en el sentido de que no permite la alteridad, sino que en realidad va performando a una homogeneidad del sentido, a una homogeneidad de lo que se puede entender sobre ciertas habilidades de pensamiento, ciertas habilidades tecnológicas, y que justamente el camino que tú me dices me hace pensar en cómo la propia noción de cibernética de los 60, cuando están pensando en ir al espacio, se concentran en una noción de conciencia, que lo que hace es deshacerse del cuerpo, al cuerpo lo ve como problemático, y entonces justamente creo que ahí es donde está como algo importante, donde cómo se recupera la experiencia del cuerpo y la experiencia del cuerpo colectivo, la experiencia del cuerpo situado, que no parece tener lugar en esta noción de la cibernética actual, ¿no? Porque de lo que pretende deshacerse es de todas las experiencias singulares para situar como una especie de noción de la conciencia Sí, que es homogénea. cartesiano, totalmente. Sigue siendo cartesiano este tipo de pensamiento, es muy triste. En fin, sí, muy bien. Pues ya regresó Lourdes. Lourdes, ¿quieres que apaguemos o tú quieres apagar también tu cámara para que no te pase lo de hasta ahorita? Lo que pasa es que se fue la luz y se Ah, el internet. Sí, le bueno. avisé a Erika. Sí, Perfecto. sí. Hasta ahorita regresó la luz, perdón, no sé, ni sé dónde me quedé, porque seguí hablando y de repente los vi a todos, vi que estaban, que no se movía nadie. Te quedaste en trabajo de duelo colectivo. Ah, ok. Bueno, quería ligar el trabajo de duelo colectivo con, bueno, con el acompañamiento, con los cuidados, pero sobre todo con una serie de figuras distintas de la subjetividad. Y eso lo quiero ligar con la invención colectiva feminista, con las prácticas organizativas y con el trabajo de porvenir, con la fuerza de porvenir, que me acuerdo que hace unos años estaba elaborando Ana María y que a mí me pareció pues como muy esperanzador para las políticas organizativas de las mujeres en la justicia reproductiva, independientemente de lo que se logre desde el marco liberal de derechos, ¿no? Entonces, porque yo me acuerdo que había apuntado que el trabajo de porvenir produce un presente distinto que va más allá del discurso de los derechos humanos fincados en la figura del individuo, ¿no? Entonces de ahí correrlo hacia lo colectivo, hacia la autonomía, pero en lo colectivo, ¿no? Como lo trabaja bueno, hay una socióloga argentina con la que estuvo Pilar González Barreda, esta abogada, bueno, creo que la conocen, que tiene ha estado desarrollando lo colectivo, la autonomía colectiva en la justicia reproductiva, fuera de la figura del individuo. Entonces, bueno, quería ver si la puedo citar, todavía no entiendo bien a lo que se refiere. Y por otro lado, como les decía, dividirlo entre las políticas moleculares, la invención colectiva, el acompañamiento, los cuidados, la atenta escucha, la elaboración colectiva de la sujetación a esa legislación sobre los cuerpos, legislación jurídica, moral, religiosa. Bueno, no sé si son muchas cosas, a ver si lo puedo ligar todo. Y por otro lado, pues retomar los planteamientos representativos de los feminismos, desde lo que trabajamos con Federici, de la sostenibilidad de la vida, de lo común, pero también lo común en el bienestar y en la justicia reproductiva o la justicia sexual y reproductiva o la autodeterminación sexual y reproductiva. Para poder hablar de estas problematizaciones de los feminismos contemporáneos que van hacia, y aquí metería una categoría de derechos humanos, ¿no? La igualdad sustantiva, igualdad de trato, de oportunidades, todo esto. O sea, centrar la igualdad, pero no nada más como marco liberal de derechos, sino una igualdad real. Aquí entraría a lo mejor la interseccionalidad, la simultaneidad de opresiones también, en ese acompañamiento a mujeres más vulnerables o vulnerabilizadas.
y también meter los afectos en ese acompañamiento. Bueno, no sé si es así, si está como muy revuelto. Y por otro lado, quería pues hablar de que, por un lado, sin invención colectiva no hay porvenir, pero también esa invención colectiva le exige al Estado lo que el Estado no ha hecho, ¿no? Entonces, y quería ver si puedo meter también la dignidad de la que ya habíamos hablado, ¿no? O sea, la invención colectiva feminista, en este caso, demanda una vida digna de ser vivida al Estado-nación también, pensando desde un cuerpo como territorio, aunque me voy a centrar nada más en lo que llamaríamos justicia reproductiva. Y por otro lado, enunciaría los derechos civiles y ciudadanos de los que hemos hablado aquí de manera crítica. Sí me están escuchando, ¿verdad? Ok. Sí. Y ya, y las últimas ideas que me quedé pensando ahorita que escuchaba a Ana María frente a lo colectivo y lo individual, que lo colectivo no es lo otro de lo individual, ¿no? La invención colectiva feminista no se basa en la figura del individuo propietario, dueño de sí, como lo hemos trabajado, ¿no? Y dueño de todo lo que está a su alrededor, incluidos los cuerpos sexuados en femenino o feminizados también, sino que la individualidad y la subjetividad se vuelven efecto de prácticas colectivas. Quisiera como llenar de contenido esta idea, y superar la individualidad para actuar frente a la recepción de las y los otros, ¿no? De las otras personas, en ese acompañamiento empático. En lo colectivo la subjetividad se ensancha, ¿no? Se enriquece. Ahí entrarían los afectos, porque se vuelven relaciones de sostenimiento, ¿no? De cuidados, de acompañamiento y sobre todo de sujetación de un orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género, ¿no? Que legislan los cuerpos. Pues como que esas son mis ideas. No sé qué les parecen y si tienen o sea, si vienen al caso con lo que se va a discutir ahí en este congreso, ¿no? Su sugerencia tiene que ver, o sea, todo uno puede hacerlo, uno puede establecer relaciones interesantes o articulaciones interesantes. Mi sugerencia sería que en este planteamiento que hiciste hace un momentito, está el Estado por una parte y por otra parte está las vidas dignas de ser vividas. Si tú puedes partir de esa diferencia, no oposición, ¿no? Sino desde qué lugar las vidas dignas de ser vividas se estarían oponiendo, le podrían demandar también a un Estado que, si bien habla de lo común, nunca lo realiza como tal. Entonces, como la idea de las vidas dignas de ser vividas sí tienen esa fuerza de invención, de experiencias humanas futuras y posibles, es decir, poder producir lo común, no de manera vertical, ¿no? Sino producir lo común de manera horizontal, desde abajo, desde estas vidas dignas de ser vividas. Y eso te puede llevar o te puede conducir a algunas de las otras cosas que has propuesto. Mi sugerencia sería que en esa relación entre el Estado, al que le falta, que por más que habla de lo común no lo realiza, y por otra parte las vidas dignas de ser vividas, pudieras encontrar un muy buen ejemplo del cual partir. Eso ayuda porque además nos ayuda en el sentido de que teóricamente estamos cansadas de que la filosofía empiece en lo más abstracto y ya cuando quiere utilizar esos conceptos para dar cuenta de vidas situadas, no puede hacerlo, o sea, no puede salir, no puede escapar a la abstracción, y la abstracción en última instancia es autoritaria, ¿no? Porque nos hace pensar una misma modalidad de experiencias humanas, de figuras de lo humano,
etcétera, etcétera. Entonces, que quizá por ahí se me ocurre y con todo gusto te echo la mano. Ok, ok. Sí, pues ahorita que te escucho pensé, no sé, por ejemplo, en toda la batalla legal que hay desde la pues, sociedad más conservadora, por ejemplo, para que la norma 046, la de poder interrumpir un embarazo cuando es producto de un delito, de una violencia sexual, toda la resistencia gubernamental que había, ¿no? En casos así de extremos. Entonces, a lo mejor desde ahí poder elaborarlo de vida digna de ser vivida y bienestar físico, emocional y hasta de salud mental, ¿no? No empieces como ejemplo, sino como caso en términos jurídicos, ¿no? Como se utiliza el caso, que siempre está llamando a ciertas consideraciones que no responden a la regla o a la norma, pero habría que tratar de esta manera casuística. Entonces, empezar por un caso interesante también podría ayudar mucho. Ok, gracias. Vas a irse. Espero que se me escuche bien. ¿Sí? Ok, yo también creo que tengo más dudas que otra cosa. No tuve mucho tiempo de plantearlo y lo que tengo son ideas, ¿no? La cuestión es acercarse al cuerpo desde el texto de Butler de Actos Performativos y Constitución de Género, en donde, bueno, uno de los planteamientos es justamente que el cuerpo es un cuerpo que se hace, ¿no? Que no son materialidades que estén ya dadas, sino que se van construyendo. Y que en esta construcción hay, no sé si lo podría llamar así, una especie de agencia de los individuos para ir transformando de alguna manera las formas estereotipadas en las cuales los roles de género van produciendo cuerpos, ¿no? Y una de las cosas sobre la que trabaja es justamente sobre la cuestión de la repetición, ¿no? Que es a partir de la repetición que se producen estas formas estereotipadas, pero que también es la repetición la que permite generar una ruptura, ¿no? Es una ruptura de este orden dado. Entonces yo pensaba en la repetición justamente de las violencias, pero de las violencias contra cuerpos y comunidades, ¿no? Entonces, cómo estas violencias construyen cuerpos, cómo han constituido cuerpos y que la marca de estos cuerpos son cuerpos dóciles. O sea, lo que se busca es quitar esta fuerza de la agencia de los cuerpos. Y me preguntaba, ¿no? A partir de las violencias que son límite, ¿no? Que muchas veces van hacia las violencias homicidas, si es posible pensar, ¿no? Formas de elaboración a partir de la formación de cuerpos colectivos. A ver si me explico un poco más. Pensando en el caso de Acteal con las abejas, o también venía a mi mente el caso de las padres buscadoras, allí hay una construcción colectiva. Pero lo que no me queda claro es si eso se puede llamar como un cuerpo colectivo o sería una forma quizá de verlo muy románticamente. Entonces, si esta repetición lo que permite en algún momento a partir de una cuestión que roza en lo terrible o que se acerca a lo terrible, es justamente la posibilidad de producir nuevos cuerpos
que tuvieran otras marcas que serían marcas que llevaran, ¿no?, a la crítica y a la agencia, y eso daría, ¿no?, lugar a estos cuerpos colectivos, insisto, como las agrupaciones de abejas, ¿no?, o las madres buscadoras. Y la pregunta, o de las preguntas es, ¿y esos, en primera, ¿no?, si esas agrupaciones pueden llamarse cuerpos colectivos, si esos cuerpos colectivos lo que están haciendo es trabajo de elaboración en el sentido que lo habíamos planteado o que se ha planteado aquí, si eso es un trabajo de duelo, ¿no?, si que de alguna manera permita hablar de nuevas posiciones corporales o de nuevas construcciones corporales o de nuevos cuerpos que estén marcados por la agencia o no, o si esto más bien, insisto, o sea, cuáles son las problemáticas de estas agrupaciones, si hay realmente un proceso de elaboración o no lo hay, y y cómo hacer, ¿no? Cómo pensarlas para no romantizarlas de alguna manera. Pues eso sería más o menos como las problemáticas en las que estoy atorada. Yo creo que está interesante. Tienes en principio, yo creo que ahí la cuestión tiene que ver, no sé si es el concepto de cuerpos o cuerpo colectivo, cuerpo individual, o también la noción de lo común, que también está presente en lo que nos comentaba Lourdes, como una noción clave a partir de la cual empiezas a jalar una serie de hilos diversos que te permiten mostrar una serie común o este cuerpo colectivo, como le quieras llamar, decídete de cuál de las dos nociones se piensa simplemente como una adicción de cuerpos individuales, lo cual sería un error, ¿no? No es una acumulación, ni siquiera dialéctica, sino un juntos o un entre. Y ahí tienes dos maneras de acercarte. Por la noción de entre puedes ir hacia las conversaciones de Derrida con muchas feministas, tanto españolas como francesas, que han trabajado la idea del entre de los cuerpos como algo que está ahí, que establece relaciones dobles, es decir, paradójicas en momentos, nuevas temporalidades, nuevas espacialidades, o bien te podrías ir por el lado de este sociólogo gringo, que ahora se me fue el nombre, pero en un momento más lo recuerdo, que trabajó la idea del juntos, como cuando los cuerpos están juntos, aparecen desde su vocabulario tan particular ciertas dinámicas que a nivel individual